Las dos primeras conferencias de este ciclo eran metodológicas, las otras dos eran temáticas centrales. Estas dos últimas son temáticas específicas. La de hoy sobre aborto y la próxima y la última sobre suicidio. La presente se llama Inmoralidad del aborto desde el antinatalismo. Y el resumen de lo que voy a exponer es el siguiente. Benatar supone que la tesis antinatalista indica fuertemente una postura pro aborto, pero esta conexión es controversial, aún asumiendo las tesis antinatalistas. Bueno, antes de entrar en materia, valen tres esclarecimientos previos. En primer lugar, lo que voy a presentar aquí es una argumentación filosófica por la cual se puede mostrar que el aborto es un acto inmoral por eliminar algo que ya existe, en un sentido de existir retirado de la filosofía contemporánea de la existencia. Que es una argumentación filosófica significa que es una argumentación teórica con algún grado de sofisticación. En discusiones sobre este tema muchas veces se me dice que los filósofos andan por las nubes, que desarrollan argumentos que tienen poca conexión con la realidad. En el caso particular del aborto, que esos argumentos filosóficos no tienen contacto con la sangrienta realidad de los abortos clandestinos, que tienen que ser realizados por mujeres, sobre todo pobres, escondidas como si fueran delincuentes y en las peores condiciones posibles. Todo esto es verdad y soy sensible a eso. Pero entonces, un filósofo no debería ni siquiera ser llamado a discutir sobre aborto, porque un filósofo, al menos en mi concepción y de mucha gente, es un pensador que estudia posibilidades de pensamiento y esas posibilidades pueden llevarlo a defender una acción o a condenarla. No se sabe eso cuando se comienza a pensar sobre un asunto. No parece razonable tener que guardar en un cajón lo que se piensa solo porque sea socialmente inconveniente. Se dice que los argumentos antiaborto pueden dar fuerza a las líneas reaccionarias y retrógradas de la sociedad en su guerra contra las mujeres y su derecho a abortar. Pero sabemos que cualquier pensamiento, aún el más noble, puede ser utilizado políticamente por fuerzas reaccionarias y retrógradas. El cristianismo es el mejor ejemplo de eso. No hay, pues, forma de evitar esto, a no ser el total silenciamiento. Pero yo también tengo, como filósofo, mi derecho a expresarme cuando siento que tengo algo importante para decir sobre el tema. Y puedo esperar, en una sociedad democrática, que se me permita manifestar mis opiniones sin ser impedido de hablar. Esa es la primera observación preliminar. En segundo lugar, si hubiera hoy una votación para decidir acerca de la criminalización del aborto, yo votaría contra. No estoy de acuerdo en considerar a las mujeres que abortan como criminales a ser perseguidas por la ley, ni sería a favor de obligarlas
a soportar un embarazo indeseado. Lo único que puedo hacer como filósofo antiaborto es tratar de convencerlas de no abortar, tratando de explicarles por qué pienso que están haciendo algo moralmente errado, aun cuando no sea un crimen. En verdad, como antinatalista, soy contra la criminalización del aborto por los mismos motivos que sería contra la criminalización de la procreación. Hay antinatalistas extremos que piensan que tener hijos es un crimen que debería ser castigado. Y yo mismo en el pasado comparé la procreación con el asesinato. También en ese caso lo que hago es tratar de convencer a las personas de no tener hijos por los argumentos presentados en las dos conferencias anteriores, pero si no se convencen, yo nada más puedo hacer. Y por fin, mi última observación preliminar es más técnica. Mi argumentación antiaborto está ubicada dentro de mi ética negativa, una de cuyas tesis centrales es la inhabilitación moral, la idea de que no podemos ser éticos con todos los humanos en todos nuestros escenarios de acción. La vida humana en sociedad se edifica encima de múltiples inmoralidades que están completamente naturalizadas, comenzando por la procreación y siguiendo con la dura explotación del trabajo de la mayoría del pueblo y con las guerras sangrientas que nunca acaban. Así, cuando se muestra la inmoralidad del aborto dentro del alcance de una tesis, de esa tesis más general, sería hipócrita pensar que la inmoralidad del aborto es una especie de mancha moral en el cuerpo inmaculado de una sociedad ética. No, es apenas otra inmoralidad para agregar a las que ya existen, que ya no son más denunciadas por nadie. De manera que mostrar que el aborto es inmoral no es, dentro de mi filosofía negativa, algo tan tremendo como lo sería dentro de una filosofía afirmativa, de tipo religioso, por ejemplo. Bueno, teniendo en cuenta esas consideraciones previas, entremos ahora en materia. Para empezar, aborto es otra cosa diferente de antinatalismo. De manera alguna, una postura pro aborto se deriva automáticamente de la definición del antinatalismo, a no ser siguiendo un razonamiento muy simplista. Pensamos que el mundo es un lugar muy malo, de manera que abortando libramos a quien nace de futuros sufrimientos. Pero esto es muy grosero. Cualquier filósofo se da cuenta de que ahora no tenemos más un ser posible inexistente, ahora ya hay algo en el cuerpo de la mujer que no había antes y delante de lo cual somos obligados a tomar una posición, sea de aceptación, sea de rechazo. Se trata de una nueva situación que provoca otras reacciones, que exige otras actitudes, que plantea otras elecciones y causa nuevas angustias y vacilaciones. Exige, por tanto, otras categorías de análisis. Siguiendo las líneas del antinatalismo, no vamos a encontrar fatalmente una convicción pro aborto. Hay muchas instancias intermediarias que habrá que recorrer para unir esas dos cosas. De manera que cuando abordamos la cuestión del aborto, tenemos que volver al punto de partida. No podemos usar mecánicamente las mismas herramientas que usamos cuando nos negamos a procrear. Pues hay un desacuerdo razonable sobre si, cuando nos planteamos la cuestión del aborto, ya no procreamos.
El antinatalismo es la teoría que defiende que es mejor no procrear. No defiende que es mejor no procrear y que hay que eliminar lo que ya fue procreado. Para defender esto último hay que probar que nada fue procreado cuando se aborta. Pero esto exige una argumentación. No sale automáticamente de la tesis antinatalista. Si el antinatalista quiere ser pro aborto, tendrá que usar argumentos. La defensa antinatalista del aborto es, en el mejor de los casos, inferencial, no es definicional. Ya en su libro, al comienzo del capítulo dedicado al aborto, Benatar dice que si aceptamos que venir a la existencia es siempre un daño muy serio, como lo mostraron, según él, las dos líneas que yo llamé formal y material, y si conseguimos probar que aquello que abortamos no ha llegado aún a la existencia, la opción pro aborto es algo tan obvio dentro del antinatalismo que la carga de la prueba debe recaer toda sobre los hombros del antiaborto. Eso está dicho en Benatar, página 133. Como ya lo expuse en las conferencias número 2 y 3, Benatar no es consciente de los muchos presupuestos que se tienen que admitir para que sus tesis se infieran. En el caso presente, para que su postura pro aborto se infiera. Esto es típico del abordaje afirmativo y optimista de la argumentación, con su habitual vocabulario categórico, en donde las conclusiones parecen olvidarse de las premisas de las que se partió. En la cuestión del aborto, Benatar asume 4 presupuestos que voy a presentar sucesivamente y criticar. Un primer presupuesto es el siguiente. 1. Para elucidar lo que significa venir a la existencia, son las ciencias las que deben ser consultadas. Esto sugiere no que el aborto sea totalmente un problema científico, pero sí que las ciencias pueden dar apoyo a una postura empírica, a una postura pro aborto con una mayor evidencia empírica, derrotando a las posturas antiaborto que se atendrían aún a referenciales religiosos o metafísicos, lo que es inadmisible en el mundo de hoy, guiado por el paradigma de las ciencias. Ya de inicio, Benatar hace una importante observación. De lo que se trata no es de determinar ese venir a la existencia de un modo puramente biológico, sino que lo que importa es cuando algo es una entidad con intereses moralmente relevantes. Página 134 del libro de él. A continuación, expone 4 tipos de intereses de creciente complejidad, poniendo los intereses conscientes en tercer lugar y los intereses reflexivos en cuarto. Aquí aparece un segundo presupuesto importante que hay que aceptar. 2. Los intereses moralmente relevantes, los intereses conscientes y reflexivos, son rigurosamente de primera persona. O sea, la entidad con esos intereses tiene que saber que los tiene. A continuación, Benatar trata de convencer al lector de que los intereses moralmente relevantes son los intereses conscientes y reflexivos. Antes de ellos, no hay ningún interés moralmente relevante a ser considerado. Él hace una observación meta-argumentativa importante, semejantes a las mías en la conferencia número 2, que es la siguiente. En gran medida esa determinación de los intereses
moralmente relevantes depende de las intuiciones de cada uno y de que nada se puede hacer si la otra parte no tiene nuestras mismas intuiciones. Página 141 del libro de él. En su argumento, Benatar pide que se acepte la intuición de que para que un interés importe a alguien, ese alguien debe sentirlo en primera persona como propio, como suyo. Pero para eso, esa entidad debe ser consciente. El próximo paso será decir que los fetos solo se tornan conscientes y tienen, por tanto, intereses moralmente relevantes en una fase muy tardía del proceso gestacional, y eso no surge todo de golpe, sino gradualmente. El resultado científico es que alguien viene a existir en sentido moralmente relevante solo en torno de 28 o 30 días de la gestación, página 148, y Benatar hace aquí un raciocinio muy curioso, cito: si es mejor nunca venir a la existencia, es mejor con anterioridad a eso ser abortado que dejar que el proceso continúe. Eso está en la misma página 148. Y aquí tenemos un tercer presupuesto. 3. En la línea del tiempo es irrelevante la diferencia entre no venir a la existencia por abstención y no venir a la existencia por aborto. Así, el aborto sería una especie de abstención tardía y simétricamente podríamos decir que la abstención sería una especie de aborto prematuro. O sea, el hecho de que hay una mujer embarazada en la segunda situación, en cuanto no la había en la primera, no se tiene en cuenta. Es lo mismo abstenerse de procrear lo que no está ahí que eliminar lo que ya está ahí. Hay que aceptar todo eso para que la cosa funcione. Como es claro que los fetos no tienen ningún tipo de interés de primera persona, ni deseos, ni una voluntad de continuar existiendo que ellos mismos sientan, ellos no presentan, pues, para Benatar intereses moralmente relevantes que tendrían que ser respetados. La conclusión de todo esto es que combinando la idea de que los fetos no tienen intereses moralmente relevantes en los primeros estadios del embarazo, con la idea de que venir a la existencia es siempre un grave daño, se sigue que dentro del antinatalismo la posición pro aborto debe inferirse casi necesariamente. Y aquí tenemos por fin el cuarto presupuesto. 4. Todo lo que tenemos que considerar desde el punto de vista moral es la exigencia de no perjudicar, de no arrojar a nadie en una vida de sufrimiento. Hay tan solo indicaciones acerca de cómo se puede aplicar este principio para que nadie sufra, pero el sufrimiento y su evitación es lo único que se tiene en cuenta. Para que el argumento pro aborto funcione, también hay que aceptar este criterio moral previo. De acuerdo con las consideraciones que hice anteriormente en la conferencia número 2, Benatar está totalmente convencido de la corrección de su postura y cree que su tesis pro aborto es contundente. Pero esto es solo una impresión psicológica, ya que en el plano estrictamente argumentativo basta con desafiar al menos uno de los 4 presupuestos para que toda la argumentación pro aborto se venga abajo. Lo que, según mi abordaje negativo de la argumentación, no la refuta, sino que solo la coloca dentro de la red de argumentos, rechazando tan solo su pretensión de solución única y tal vez definitiva del problema del aborto. En lo que sigue, yo presento una posible línea antiaborto
que puede desarrollarse perfectamente una vez que se han desafiado los 4 presupuestos de la línea pro aborto de Benatar. Lo que queda en pie, finalmente, son 2 teorías opuestas, la pro aborto de Benatar y la antiaborto mía, con presupuestos diferentes, ambas sustentables y entre las cuales el lector podrá elegir. Ninguna de ellas debe obligatoriamente ser aceptada o impuesta como verdad universal y la carga de la prueba no recae toda sobre los hombros de ninguna de las 2 partes. Ambas tienen que arremangarse y argumentar. Yo invierto la secuencia en que los 4 presupuestos fueron aquí presentados y comienzo por el presupuesto número 3. Mi idea inicial es que las situaciones de abstención, no tener hijos cuando no hay embarazo de la mujer, y de aborto, no tener hijos cuando ya hay embarazo, son 2 situaciones lógica y éticamente diferentes. Cuando la mujer no está embarazada, no hay nada susceptible de ser eliminado. Cuando una pareja está solo pensando en tener hijos, no es posible abortar ese pensamiento. Pero cuando la mujer queda embarazada, ella enfrenta un problema moral que no tenía cuando no estaba embarazada. Desde el punto de vista legal, un hombre podría ser enjuiciado por haber embarazado a una mujer a la fuerza, pero no puede ser enjuiciado por haber pensado en hacerlo. En el plano de las vivencias, las propias mujeres involucradas se dan cuenta de que se trata de 2 situaciones muy diferentes, vividas con distintos tipos de ansiedad, alegría o sufrimiento, cuando ella y su compañero estaban tan solo pensando en tener un hijo, y ahora que hay algo en el cuerpo de la mujer acerca de lo cual tienen que tomar una decisión, sea de aceptación o de rechazo. Son muy diferentes, pues, las actitudes y acciones de no hacer surgir y de eliminar algo ya surgido. Mientras la abstención de procrear es preventiva, el aborto es terapéutico. Si se lo concibe, como hacen algunos, como una operación, por ejemplo, de un tumor, es muy diferente pensar que se tiene un tumor y tenerlo. Sea como sea que consideremos ese algo en el cuerpo de la mujer, la situación es diferente, pues aún para afirmar que no hay allí nada moralmente relevante, es preciso ya reconocer que hay allí algo, acerca de lo cual tenemos que tomar una posición positiva o negativa de aceptación o de rechazo acerca de su relevancia moral, situación que anteriormente no se planteaba. El antinatalista pro aborto sigue a menudo una línea pragmática de razonamiento. La siguiente: no hay que procrear, pero habiendo procreado, deshacerse rápidamente de lo que fue producido. Pero en una reflexión no puramente pragmática, esto no es tan fácil, ni puede ser tan sumariamente despachado. Hay que ver si la solución pragmática es también una solución moral del problema. Queda cuestionado entonces el presupuesto número 3 de que abstenerse y abortar pertenecen al mismo tipo lógico y ético de situación, o que son 2 modalidades de lo mismo. No digo, siguiendo siempre mi abordaje negativo de la argumentación, que refuté el tercer presupuesto de Benatar, sino tan solo que es posible rechazarlo o no asumirlo de una manera que considero razonable, aunque también lo que sea o no razonable es gestalt dependent, según el abordaje pesimista de la argumentación. A continuación voy al presupuesto número 1.
Se puede sostener que el aborto no es un problema que solo las ciencias pueden resolver en favor o contra de una de las dos posturas. Curiosamente, en las discusiones, tanto los pro aborto como los anti-aborto suelen decir que tienen a las ciencias de su lado. Aun cuando puede admitirse que los datos de la ciencia puedan ser útiles en algunos momentos de la reflexión sobre aborto. Que el problema del aborto no puede ser resuelto por las ciencias, se sostiene al menos por el siguiente argumento. Aun suponiendo que las ciencias puedan, por ejemplo, determinar con precisión en qué momento de la gestación el feto tiene conciencia, de eso no se infiere la verdad del enunciado: es moralmente permisible abortar una entidad que no tiene intereses conscientes. Esto es un enunciado normativo que no puede derivarse sin premisas complementarias de los enunciados de hecho proporcionados por las ciencias empíricas. Pero precisamente por eso la filosofía tiene que ser llamada a la discusión para interactuar con los datos de la ciencia sin ignorarlos, pero sin darles la última palabra, y formular una solución pro o contra el problema del aborto que solamente la ciencia no podría alcanzar. Eso por un lado. Se puede también desafiar el presupuesto número 1 de Benatar de que la noción de venir a la existencia debe ser algo determinado solo por las ciencias, presentando una contrapropuesta filosófica acerca de lo que significa la palabra existir. Contrariamente a lo que afirman los pro aborto de que un feto aún no vino a la existencia, los antiaborto suelen proclamar que eso en el cuerpo de la madre ya existe, ya comenzó a existir, mientras que cuando estamos tan solo pensando en tener un hijo, eso todavía no existía. Para apoyar esta idea intuitiva y tratar de tornarla más clara, se puede utilizar la noción de existir propuesta por la filosofía contemporánea de la existencia, especialmente como expuesta en las filosofías de Heidegger y Sartre. Yo comparto con Benatar la idea de que lo que importa no es el surgimiento meramente biológico, sino el surgimiento moralmente relevante, pero entendemos esa noción de maneras diferentes. Siguiendo la línea existencialista, es posible entender la noción de existir y de venir a la existencia de modo moralmente relevante en dos etapas. Comenzar a existir significa lo siguiente desde esta perspectiva de la filosofía de la existencia. Son dos partes, A y B. Parte A. Existir significa haber sido gratuitamente arrojado al mundo en radical contingencia en medio de otros seres contingentes y hacia la muerte, muerte que puede ocurrir en cualquier momento del proceso, por ejemplo, mediante aborto. De su radical contingencia se desprende que su emergencia en el mundo ha sido superflua, aun cuando los progenitores habitualmente traten de darle a ese nacimiento un sentido necesario. Ese algo ha sido lanzado en una situación, un país, una familia, una clase social que no ha elegido. Eso que está ahí, recordar la palabra alemana Dasein, estar ahí, es pura exterioridad. Su ser es enteramente un ser para otro, pero es ya una presencia en el mundo que interpela y exige actitudes por parte de los otros. Bueno, a este conjunto A de características, siguiendo la línea filosófica existencialista, yo llamo facticidad del existente. Y se podría decir que la facticidad abarca todos los rasgos receptivos o pasivos de la existencia.
Pero esta es tan solo la mitad de lo que significa existir en esta línea. La otra mitad es la siguiente. B. Haber recibido un ser que tendrá que ir siendo construido a través de proyectos sin ninguna esencia previa, resistiendo al ser que los otros quieren imponerle y teniendo que resolver de alguna forma su finitud y su ser hacia la muerte. En sus proyectos, el existente es obligado a comprender e interpretar el mundo, está siempre sujeto a estados emocionales y ansioso de forma más o menos intensa. Tiene constantemente que cuidar de sí, proyectándose en el tiempo, consciente de sí mismo como permanente construcción de un modo de ser y de una identidad que no puede surgir sin su esfuerzo. Llamo a todo eso, siguiendo la misma línea filosófica, la trascendencia del existente. Y se podría decir que la trascendencia abarca todos los rasgos espontáneos o activos de la existencia. Basándonos en este armazón teórico, se puede afirmar que lo que hay en el cuerpo de la mujer en el momento del embarazo son las características A de la existencia. Eso que está ahí ya tiene toda la facticidad de la existencia, toda la gratuidad absurda hacia la muerte. Y es importante entender que eso que está ahí tiene facticidad ahora y no en potencia. Lo que esa entidad tiene en potencia es la parte B de la existencia, la posibilidad futura de hacer proyectos de sí mismo, aunque siempre dentro de los límites insuperables de la facticidad ya dada al nacer. Se puede decir que eso en el cuerpo de la mujer tiene todos los elementos primarios para constituir sus proyectos de sí mismo más adelante. Pero esos elementos ya fueron dados en el momento de la concepción. Ellos no vienen en un extenso proceso, sino en una especie de explosión puntual. Venir a la existencia es, en esta perspectiva, un evento, para usar el término de Benatar en la página 25 de su libro. Parece evidente que en un debate realmente abierto sobre el aborto, en donde no supongamos desde el comienzo que nuestra postura es evidentemente verdadera y que son los contrarios los que tienen que cargar con todo el peso de la prueba, vamos a sustentar una postura pro aborto o antiaborto de acuerdo con la idea de venir a la existencia que decidamos aceptar. Si venir a la existencia significa comenzar a tener intereses conscientes y específicamente intereses en existir, seremos pro aborto, porque eso que eliminamos aún no vino a la existencia en ese sentido. Pero si venir a la existencia significa ganar una facticidad, una presencia para otros en el mundo, seremos antiaborto, puesto que eso que eliminamos ya vino a la existencia en ese otro sentido. ¿Cómo decidir cuál de las dos concepciones de venir a la existencia es mejor o la que debe ser adoptada? ¿La explosión existencial o el lento proceso científico? Según esta línea de razonamiento basada en la filosofía de la existencia, cuando se aborta, se corta por la mitad el proceso de constitución de un existente. Se elimina unilateralmente la posibilidad de que un ser construya su propio ser a partir del material elemental de su facticidad ya dada. El acto de abortar no está eliminando a una misteriosa persona futura, sino algo perfectamente presente para otros en el cuerpo de la mujer. En términos existenciales, el aborto impide que la facticidad de la existencia adquiera su trascendencia. O,
impide que un puro ser para otro adquiera alguna vez un ser para sí. Impide que la vida bruta se transforme en vida elegida y proyectada. Esto no es moralmente errado porque, como la mayoría de los antiabortos manifiestan, la vida sea algo bueno, maravilloso o sagrado, sino porque se decide unilateralmente la no continuidad de algo que es existente, arrojado factualmente en el mundo, debería decidir por sí mismo cuando adquiera su trascendencia. Benatar y otros antinatalistas dan enorme importancia a la cuestión de la continuidad en la cuestión del aborto. No se puede decir que perjudicamos o manipulamos a alguien al abortar, porque no hay una línea de continuidad entre eso que abortamos y el ser en el que ese algo se transformaría si no lo abortamos. Ellos alegan que nunca fuimos ese feto o ese conglomerado de células, ese algo en el cuerpo de la mujer, poco después de quedar embarazada, y que por lo tanto al abortar nadie es perjudicado, porque eso que es abortado no era un alguien, nadie había sido realmente generado, nadie había realmente venido a la existencia. Pero es claro que el acto de abortar perjudica a alguien, no importa quién sea. El argumento antiaborto sostiene que abortar es inmoral, no porque perjudique a una persona con una identidad definida, sino porque perjudica a alguien, sea quien sea. Esto es suficiente para la imputación moral. Para hacer una analogía imperfecta, como todas las analogías, suponga que un terrorista va a un encuentro político con la intención de matar al presidente y por error acaba matando al secretario del presidente. ¿Sería comprensible que la policía lo dejase ir en libertad porque no mató al presidente? Tanto aquel que me apunta con un arma y me mata a mí en particular, como uno que sale dando tiros al azar y mata a cualquiera, son ambos moralmente imputables. La identidad de la víctima no interesa. Buscar un perjudicado en particular parece más bien un procedimiento jurídico de identificar perfectamente a la víctima de un crimen, saber quién fue perjudicado por la acción de otra persona, alguien que necesita de un abogado defensor, pues sin víctima perfectamente identificada, el culpable también no puede ser identificado ni responsabilizado. Pero la imputación moral no exige esa identificación. Aun cuando no se perjudica a nadie en particular, se perjudica a alguien, y eso es suficiente para declarar un acto como inmoral. El aborto es impersonalmente errado, así como la procreación lo es. Así como es moralmente errado traer a alguien cualquiera a la existencia, así es moralmente errado impedir a alguien cualquiera que continúe viviendo cuando ya vino a la existencia, utilizando, claro, la noción de existencia que fue presentada antes. Por otro lado, no deja de ser circular que el proaborto diga que se puede eliminar eso en el cuerpo de la mujer sin problemas, porque aún no tiene una identidad definida, cuando lo que el aborto hace es precisamente impedir que esa identidad se constituya. Esto es tan irónico como dar al parricida una ayuda económica para huérfanos, o acusar a alguien de no leer después de haberle quemado la biblioteca. Pero en este punto un antinatalista podría encogerse de hombros y decir, bueno, ¿y qué? Al impedir que eso en el cuerpo de la mujer se desarrolle como un existente pleno, que pase a tener proyectos existenciales a partir de su facticidad dada al nacer, estamos impidiendo que él sea arrojado a una vida llena de angustia, como los propios filósofos existencialistas la describen en colores tenebrosos.
porque eso sería errado. El punto crucial aquí es que no podemos decidir eso por él o ella, como lo hacíamos en el caso de la abstención, en donde tratábamos tan solo con un ser posible inexistente. Pero aquí llegó la hora de desafiar el presupuesto número 2 de Benatar. En su construcción, Benatar, junto con la casi totalidad de los antinatalistas, exige que los rasgos que debe tener el ser que estamos pensando en abortar deben ser de rigurosa primera persona. La facticidad, o sea, el elemento existencial A, que permite decir que eso en el cuerpo de la mujer ya existe, es un elemento pasivo, receptivo, es un ser para otro, un ser de segunda o tercera persona. No es él mismo el que se ve como un ser moralmente relevante, son los otros los que van a reconocerle o no como moralmente relevante y colocarle o no dentro de la comunidad humana. Él está totalmente en manos de los otros. Así, lo que determina que ese ser exista y tenga relevancia moral no es una propiedad de primera persona, algo de lo cual ese algo tenga conciencia, sino que es algo que exige actitudes concretas por parte de los otros, que son sí seres conscientes. Hay en los antinatalistas en general una cierta insensibilidad hacia los factores sociales del reconocimiento moral del naciente, como si las ciencias duras, biología, física, química, medicina, fueran a determinar todo lo que es relevante al respecto del reconocimiento del que nace. Pero lo que fue generado es tan solo un cuerpo material que otros decidirán si es o no sujeto o miembro de una comunidad humana. Puedo citar aquí un texto del libro Manifiesto Antimaternalista de la psicoanalista brasileña Vera Iaconelli, que dice lo siguiente, cito: el bebé no se presenta para nosotros como un hecho dado por la materialidad del organismo, pues somos nosotros los que definimos lo que es un bebé. O sea, nosotros determinamos quién merece recibir el estatuto de semejante con derecho a la vida y a los cuidados. Como seres de lenguaje, sigue ella, somos nosotros los que definimos si la masa orgánica que crece en el cuerpo de la gestante es un bebé que merece vivir o si es un embrión para abortar. Hasta ahí la cita. Y ella continúa después: el nombre que daremos al que nace, hijo, estorbo, residuo, definirá su estatuto, sus chances de sobrevivencia, su entrada en el mundo humano y quiénes serán responsables por él. Hasta ahí la cita segunda. Así, aunque eso en el cuerpo de la mujer no sea un agente moral, sí ya puede ser considerado como un paciente moral. No ejecuta acciones morales, pero ya puede ser objeto de acciones morales por parte de los otros. Así como Sartre dice que el problema judío no es un problema de los judíos, sino nuestro problema, de forma semejante se puede decir que el problema del aborto no es un problema del abortado, sino nuestro problema, un problema de los que abortan. Esto es de la mayor importancia porque al llegar a la situación abortiva somos obligados, si queremos realizar un acto moralmente legítimo, a suponer en segunda o tercera persona cuáles podrían ser los intereses del que estamos pensando en abortar, de modo semejante a como hicimos antes en la situación de abstención. Y el punto crucial es que, así como no teníamos antes elementos para suponer que el ser posible inexistente
no preferiría nacer a pesar de los sufrimientos, ver la conferencia número 3. En la situación de aborto tampoco tenemos elementos para suponer que el algo que abortamos tendría interés en ser abortado. Como es obvio que no podemos hacer ninguna consulta directa en ninguno de los dos casos, tenemos que hacer una representación contrafactual en segunda o tercera persona del interés en nacer o no nacer del ser posible, o de ser o no ser abortado del algo en el cuerpo de la mujer. Pero así como, según vimos en esa conferencia 3, el ser posible podría querer nacer a pesar de todo, o podría no querer, la misma opción se abre ahora. Aquí nuevamente Benatar asume acríticamente la PI, ahora adaptada a la situación de aborto, y supone que el que vamos a abortar, si pudiera pronunciarse, pediría por favor que lo abortasen para evitar los sufrimientos de la existencia. Este presupuesto podría formularse así: PIA. Los intereses potenciales de lo que está en el cuerpo de la mujer, si concebido como un futuro ser racional, son intereses en ser abortado para evitar ser arrojado a una vida llena de sufrimientos. Llevar en cuenta esos intereses potenciales y no los intereses de los progenitores y otras personas consiste en hacer todo lo posible para que ese ser sea abortado. Pero la aceptación de PIA, lo que acabé de leer, es tan acrítica como la aceptación de la PI en la situación de abstención. Aunque aplicamos el mismo procedimiento contrafactual en los dos casos, su resultado es diferente en el caso de la abstención y del aborto, precisamente por las diferencias antes apuntadas entre esas dos situaciones, contra el presupuesto número 3 de Benatar. Pues, en la situación de aborto, ya no estamos delante de un mero ser posible inexistente. Él ya es algo en el cuerpo de la mujer, delante de lo cual tenemos que tomar una posición de preservación o eliminación. En la situación de abstención, no podíamos decir que sería mejor dejar que el ser posible decidiera eso más adelante, porque ese ser posible ni siquiera tenía una posibilidad futura de decidir, pues simplemente no existía en el sentido AB. Pero ahora en la situación de aborto, el ser posible avanzó un paso y adquirió esa posibilidad, pues ya tiene facticidad, ya no es más inexistente, ya es una presencia en el mundo que nos interpela y nos pide una respuesta positiva o negativa. Dicho sea de paso, eso debe responder también a la consabida objeción de que el antiaborto tendría que ser también contra el uso de anticoncepcionales. Claro que no. Hay óvulos y espermatozoides antes de la relación sexual de dos personas de sexos diferentes, pero esas cosas no existen en el sentido AB, ya que no fueron arrojados contingentemente al mundo hacia la muerte como resultado de una interacción sexual natural o artificial. Por lo tanto, esos elementos no tienen facticidad. No hay pues nada de moralmente reprobable en el uso de preservativos, porque en ese caso ellos no se aplican a un existente, a nada que se pueda abortar. Y en este punto hay que desafiar al último de los 4 presupuestos de Benatar, el número 4. Desde el punto de vista ético, no tenemos apenas que tratar de no perjudicar, sino que tenemos también que cumplir la exigencia de no manipular, de no decidir por otro tomándolo como medio. Pues podría ser el caso de que para evitarle sufrimientos tuviéramos que manipularlo, de decidir por otro.
La misma manipulación que se hace en la procreación, cuando estamos interesados en tener el hijo o hija, es la que se usa en el aborto cuando no estamos interesados en él o en ella. Es en la manipulación para nuestro propio beneficio en donde reside la inmoralidad del aborto, tanto como lo era en el caso de la procreación. La procreación en los textos antinatalistas muchas veces es moralmente condenada por ser la imposición de la vida a seres que no están en condiciones de manifestar su preferencia o dar su consentimiento. Pero lo mismo se puede decir del aborto. Es coherente no justificar moralmente el aborto apenas aplicando el principio de no perjudicar, diciendo que estamos salvando al abortado de los sufrimientos de la vida. Pues tenemos que ver si la acción de abortar no ofende el principio de no manipular. Si tratando de evitarle al existente los sufrimientos de la vida, no tenemos que tratarlo como medio y decidir por él. El algo que abortamos podría querer ser representado en segunda o tercera persona como teniendo interés en continuar existiendo a pesar de los riesgos. Abortándolo, lo usamos como medio para un fin al suponer acríticamente que querría, con toda certeza, ser abortado, o sea, asumiendo acríticamente la PIA. ¿Cómo las situaciones de abstención y de aborto son ética y lógicamente diferentes? Como trate de explicarlo. En el caso de la abstención decidimos dar la primacía al principio no perjudicar sobre el no manipular. Consideramos que la vida es tan mala en su estructura, ver la conferencia 4, que decidimos no darla a nadie, no embarazar a una mujer ni utilizar ningún recurso reproductivo. Pero en la situación de aborto, cuando la procreación ya ocurrió, cuando el producto del acto ya existe, en el sentido AB antes explicado, decidimos dejar que el proceso continúe, dando ahora la primacía al principio de no manipular sobre el de no perjudicar. Pues ahora tenemos algo que tendrá una autonomía cuando adquiera las características activas B de la existencia, que no podemos manipular, aun cuando sepamos trágicamente que el ser cuyo aborto impedimos va a tener que enfrentar los rigores de la vida. Y en esto consiste la inmoralidad del aborto, en esta línea de raciocinio, claro, en que los otros deciden de manera unilateral, paternalista y manipuladora lo que el propio ser, que no es más un ser posible inexistente, porque ya ganó una facticidad, deberá decidir más adelante, una vez que el estrago de su nacimiento ya ocurrió. Y si no queremos resolver ese estrago de manera puramente pragmática, sino de una manera moral. Además, habría que recordar que la inmensa mayoría de los abortos es practicada claramente para el propio beneficio del abortador y no para salvar al ser posible de los sufrimientos. Las mujeres alegan vehementemente que tienen derecho a abortar en propio beneficio, librarse de ese peso que les impide seguir sus vidas normalmente. Aquí se puede leer con provecho el vívido relato llamado El acontecimiento de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura reciente, sobre una experiencia personal de ella. Así como generamos para nuestro propio beneficio al procrear, eliminamos para nuestro propio beneficio al abortar. Aquí se podría replicar que también manipulamos eso en el cuerpo de la mujer al no abortarlo, pues lo dejamos librado a todas las manipulaciones de la vida que le aguardan. Esto es cierto y coloca una cuestión trágica. Lo único que se puede aducir aquí es otra asimetría material para llevar en cuenta. Así como cuando procreamos hay alguien que sufrirá, mientras que si no procreamos no habrá nadie que sufra, de forma semejante cuando abortamos
hay algo que será manipulado de manera irreversible. Mientras que si no abortamos, no habrá nadie manipulado de manera irreversible, pues habrá oportunidad futura de enfrentar las manipulaciones siguientes, mientras que si lo eliminamos, esa oportunidad no existirá. Por supuesto que la mejor solución para el problema del aborto es seguir fielmente el primer mandamiento del antinatalismo: no procrear. Esto podría ser conseguido mediante programas gratuitos de educación sexual dados a la población, pero también mejorando las condiciones de vida para que el ejercicio de la sexualidad y la procreación de hijos deje de responder a la lógica compulsiva que rige actualmente. Esto es importante porque una vez llegados a la situación abortiva, ninguna solución es buena para todos. Alguien va a sufrir, caemos en medio de una situación trágica, pues tanto las posturas pro aborto como las antiaborto generan sufrimiento para algún sector de la sociedad. He sostenido que, al menos en esta línea de razonamiento, el aborto es inmoral. De esto no se sigue, como lo dije al principio, que deba también ser ilegal. Si fuéramos a criminalizar todas las inmoralidades en las que se basan nuestras sociedades, ellas se volverían inviables. Hay muchas inmoralidades que no solo no están criminalizadas, sino que constituyen las propias bases de las sociedades en las que vivimos. En primer lugar, la explotación laboral proletaria. Probablemente en el futuro la proletarización actual se verá como vemos hoy a la esclavitud. Y las atrocidades de la guerra, una práctica no solo tolerada, sino estimulada por nuestras sociedades civilizadas. Entonces, aún aceptando que al menos en esta línea de argumento el aborto es inmoral, eso por sí solo nunca podría constituir una razón para criminalizarlo. No deberíamos tratar como delincuentes a las personas que quieren tener hijos o que deciden abortar. Lo único que podemos hacer es mostrarles que, al menos en una línea de razonamiento, de hecho en muchas, porque existe un conjunto grande de posturas antiaborto laicas, lo que hacen es inmoral y sería mejor que no lo hicieran. Al principio dije que el ser pro aborto no se sigue directamente de ser antinatalista, que la relación es inferencial, no definicional, en el sentido de que el antinatalista tiene que argumentar en favor del aborto, no puede explicar su postura pro aborto apenas aplicando categorías antinatalistas. A pesar de eso, Benatar y otros antinatalistas pro aborto podrían alegar que esta línea antiaborto aquí presentada no es compatible con el antinatalismo. Bueno, quiero acabar esta conferencia explicando por qué la línea antiaborto aquí presentada es perfectamente compatible con la postura antinatalista. En primer lugar, ya inclusive en el nivel más cotidiano de la vida, hay millares de mujeres en el mundo que no quieren tener hijos, pero que cuando quedan embarazadas se niegan a deshacerse de lo que hay en sus cuerpos. Esas personas son de hecho antinatalistas antiaborto. No quieren tener hijos, pero no quieren deshacerse de ellos cuando vienen. Esto muestra que en el plano más intuitivo esta postura es perfectamente sostenible. En segundo lugar, no hay ninguna razón para excluir del antinatalismo a alguien que asigne la misma importancia a los dos principios éticos: no perjudicar y no manipular, sin primacía de ninguno de ellos. El principio moral de no manipular, de no usar como medio, es profusamente utilizado dentro del antinatalismo cuando se analiza la cuestión de la moralidad de la procreación.
Puede consultarse, por ejemplo, el libro A New Approach to Reproductive Ethics de François Tremblay, un ferviente antinatalista pro aborto que utiliza abundantemente el no manipular en su argumentación antinatalista, sobre todo en el capítulo 5. Y al final del capítulo 4 de su libro, Benatar menciona de manera expresiva la segunda formulación del imperativo categórico kantiano, no tomar a los otros solo como medios, para condenar la actitud de los progenitores al respecto de sus engendros. Esto es importante porque el no manipular es una pieza fundamental en la argumentación antiaborto. Y en tercer lugar, si consideramos al antinatalismo como una teoría filosófica y no como un dogma a ser impuesto a todos, es compatible con un antinatalismo no radical abrir la posibilidad de que el ser posible en el cuerpo de la mujer prefiera no ser abortado, a pesar de los sufrimientos que le esperan. O sea, no es obligatorio aceptar PIA para ser antinatalista. Para resumir, en virtud de la objeción presentada en la conferencia número 2, Benatar presenta su argumento pro aborto como obviamente correcto y a las posturas antiaborto como debiendo cargar con todo el peso de la prueba, y ciertamente como equivocadas cuando lo intentan. Sostengo que esa actitud es producto de no estar consciente de todos los presupuestos que tienen que admitirse para que sus conclusiones pro aborto se infieran. Si se hace ver que abstención y aborto no son subtipos de un mismo tipo, sino tipos diferentes de situación. Si se admite que los criterios científicos no son suficientes para determinar lo que sea venir a existir, sino que categorías filosóficas deben ser incluidas. Si no se admite que el existente deba saber en primera persona de su existencia, si se apunta al carácter acrítico de la creencia de que el ser posible tendría con toda certeza interés en ser abortado, y si la consideración ética no se limita a la exigencia de no perjudicar, sino que incluye también el no manipular, entonces las conclusiones pro aborto de Benatar no se infieren. Todo esto muestra que la carga de la prueba es mucho más ardua para el antinatalista pro aborto de lo que él optimísticamente había supuesto al comienzo.